¿Quieres ver cómo transformo estas viejas y manchadas botas, este bolso y este cinturón con un color que no va con nada, en este precioso conjunto para lucir en cualquier ocasión? Pues quédate conmigo y verás qué manera más sencilla de transformar las tres piezas. Soy Lola Temprado y estas son las cosas de la Lola. Ya tienen varios años, las he usado muchísimo porque son súper cómodas, pero están manchadas de espuma de poliuretano, el color lo tienen bastante deteriorado y al hacer cambio de armario han aparecido y de repente me he dicho, ¿y por qué tirarla y no restaurarla y convertirla en una pieza nueva? Así que, manos a la obra. Empiezo pintando con este color castaño de Decoar Americana en una gama de pinturas que es especial para accesorios de moda, cuero, polipiel, plástico y cualquier tipo de superficie que queramos reformar o transformar. Voy a verter una cantidad como para pintar mis dos botas. Antes de pintar paso a limpiarla. Como tiene unas manchas de espuma de poliuretano voy a utilizar acetona. Lo normal es que se limpien con alcohol. Yo la voy a limpiar con esto porque así voy a eliminar esas manchas incómodas que tienen más fácilmente. Una vez que ya la acetona se ha secado, se evapora rápidamente, voy a darle primero con este color. Es un color castaño, como habéis visto, que me va a servir de base para tapar las imperfecciones que tiene y para darle después el siguiente color, que es el que le va a dar la tonalidad de terminación tanto a mi bota como al resto de los accesorios que voy a transformar. La voy a pintar en un principio toda ella, desde abajo hasta arriba, y la voy a dejar que seque completamente. Pasada más o menos una media hora, la primera capa ya está totalmente seca y paso a darle una segunda. Esta me va a cubrir muchísimo más y me va a dejar mi bota preparada y lista para darle la segunda parte del proceso. Una vez seca voy a utilizar el mismo castaño de la primera base y lo voy a oscurecer con un poco de negro de la misma gama. Una vez bien removido, le voy a añadir la cantidad necesaria para hacer un marrón un poco más oscuro. La tonalidad, la variedad de color, la intensidad de oscuridad que queráis darle, eso ya en función de vuestro gusto. Yo estoy sacando un color café oscuro que me va perfecto para el efecto que quiero sacar. Siempre conviene que hagáis una prueba en una zona en concreto, ya que esta pintura se agarra muy fuerte y muy pronto al material que queráis pintar, ya sea sky, cuero, piel, en este caso estas botas que son de polipiel o incluso en el plástico, como vais a ver después en un cinturón, y queda espectacular. Yo, utilizando una esponja de maquillaje, voy a quitar un poquito porque quiero que quede así este efecto gastadito. Me encanta el tono y ahora ya empiezo a pintar. Podéis hacerlo en el caso de hacer una bota como esta a dos colores, la parte de abajo dejarla en el tono más claro y la parte de arriba hacerla un poco más oscura. Si vais a dar y quitar, lo que sí os recomiendo es que la hagáis por partes, ya que la pintura, como os he dicho, se agarra bastante pronto y sería después mucho más complicado de quitar. Una vez que ya está la parte de arriba terminada, paso a la parte de abajo. Quiero que me quede un color oscuro, el tono bastante igualado, aunque después en la parte de arriba, como habéis visto al principio, va a quedar a dos tonos, pero el efecto se lo voy a dar después.
Y esto sí que hay que hacerlo bastante rápido, ya que quiero que me quede todo por igual. Inmediatamente y antes de que se seque, tomo la esponja y voy retirando. Veréis que se va quedando como un poco arrojalado, por unas partes se queda más dado que por otras, pero aunque se quede así, después vais a ver que el resultado final es espectacular. No quiero una cantidad gorda de pintura, sino que la bota vaya tomando ese aspecto gastado, pero que con una segunda mano va a quedar perfecto y espectacular. Veis que conforme le voy pasando, con el mismo resto que va teniendo de haber recogido la pintura sobrante, se vaya incluso igualando ese color y se va uniformando y quedando ese tono marrón oscuro, pero que entredeja ver las partes más claritas de la parte de abajo. Podéis incluso mojar, como estáis viendo, con la misma esponja, irle dando a las partes que no tenía pintadas. ¿Por qué lo hago con esponja? Pues porque quiero que esta parte del talón tenga una tonalidad distinta. Podéis también hacerlo así, a pequeños golpecitos, rellenando esas partes más claras, insistiendo en las que queráis un poquito más oscuras con un poco más de pintura. Yo siempre digo que para gustos colores, y una vez que os ponéis con la prenda a reformar, vais dando y quitando según pues vuestro gusto. ¿Veis? La parte del talón está un poquito más clarita, la parte de la delantera está más oscura. Voy a igualarla un poquito más. Y digo igualar, no aclarar, ni oscurecer. Y como veis, le da un poquito también al tacón para que coja el tono un poco más igualado con la propia. Ahora sí, ya con un pincel voy a meterle por las partes que la esponja no ha llegado y quiero igualar un poco y que se quede toda ella más oscura. Esas partes en las que la bota está cosida y que el hilo está un poquito más clarito, simplemente igualo. Bueno, ya habéis visto que la parte de abajo está bastante más marrón y ahora lo que estoy haciendo es aclarar más la zona de arriba, la del bordado. De nuevo estoy utilizando la esponja con el color castaño, con el que he dado de base. Y no estoy pintando de nuevo, sino simplemente dando unos pequeños toques, unos pequeños golpecitos. ¿Veis? Punto, escurro y le doy golpecitos para que las partes más salientes queden más claras y las partes más entrantes queden. ¿Veis? Simplemente es darle unos pequeños golpecitos para que vaya aclarando. Y queda un efecto de gastado por el pantalón. Del roce con la ropa y va perdiendo el color natural. Aquí veis la comparativa. La que está ya desgastada porque le he dado la segunda mano a esponja y la primera que está como la primera base. Vosotros podéis elegir la tonalidad que más os guste. La oscura como esta o la que ya está terminada. A mí me gusta más clarita, por eso le doy un poquito más. El bolso era en su momento todo en color cuero clarito, porque este sí es de piel y ahora quiero igualarlo con la bota. En su momento le pinté la parte del centro en color azul, pero ahora este tono no me va con este, así que voy a hacerlo del mismo color para que me vaya a juego. Este color lo voy a hacer en el marrón chocolate del fondo de la bota, que he hecho con este castaño y con este negro. Si os fijáis, estas pinturas tienen la virtud o cualidad de cambiarlas de color cada vez que os dé la gana.
Si dentro de una semana os cansáis de este color y queréis hacerla en rojo, pintáis encima el bolso de nuevo y se os queda maravilloso y combinable con cualquier otra cosa. En este caso el bolso voy a pintarlo en su totalidad, toda la parte del centro, y aquí sí que no voy a quitar en principio con la esponja como he hecho anteriormente con la bota. Con una mano ha sido suficiente, ahora limpio el pincel y paso a pintar las partes de color marrón que hay tanto abajo como arriba en la tapadera. De nuevo utilizo el color castaño y voy a perfilar y darle pues ese color precioso, tono cuero, que me va a combinar perfectamente. Pinto también las bandas laterales y una vez seco vuelvo a hacer igual que en la bota. En la parte que ha quedado en clarito le doy con el marrón chocolate y antes de que se seque lo retiro. De este modo quedará un poquito más oscuro, las partes entrantes quedarán el marrón chocolate y en la parte de fuera un poquito más difuminado. Ese efecto se repite en todas las partes que he puesto del clarito. En esta, que es la tapadera, tengo que ir un poquito más deprisa, ya que al ser la superficie más grande, se me va a secar antes y tengo que trabajar con un poco más de ligereza. En este caso voy a utilizar una toallita húmeda de bebé para irle quitando por partes. Lo hago en las partes también donde la arruga natural de la tapadera es más intensa, para que asemeje el desgaste natural por el roce continuo. Mi bolso requiere este tipo de desgastado, pero depende de la prenda que vosotros hagáis, os puede quedar a vuestro gusto de una manera más o menos intensa. A mí me encanta así. Mientras se me va secando voy a ir pintando el cinturón. Este venía en un pantalón vaquero que me compré y la verdad es que es más feo que un pie. No me gusta nada porque no me combina y lo voy a trabajar de la misma manera que la bota y que el bolso. Por lo tanto voy a hacerlo un poquito más rápido para que no entretener tanto el proceso, ya que es el mismo sistema. Primero se le da este color, teniendo cuidado de no manchar mucho la hebilla. Primero la capa de color castaño, dejo secar y aplico la más oscura y una vez retirado con la esponja o la toallita, la tonalidad que queda es así. Voy a dar de nuevo un esponjeado en la parte de abajo para que tenga un poco más de claro oscuro, igual que he hecho en la parte alta de la caña de la bota. Y por supuesto he dejado secar entre capa y capa y ahora termino de rematar. Importante, muy importante a tener en cuenta, antes de usar hay que dejar curar o secar esta pintura entre 24 y 48 horas. Una vez que ya está totalmente curada, se puede utilizar con total libertad, que no va a despintar, no se le va a ir el color, es resistente al agua y una auténtica maravilla. No solamente podéis pintar este tipo de accesorios, sino que lo podéis hacer en sofá, en sillones, en sillas, en butacas de cualquier tipo de material que sea piel, polipiel, cuero o sintético. Han pasado 48 horas. A mí me gusta darle lustre de terminación a todo, aunque si lo dejáis así no pasa nada, queda perfecto y resistente. Pero yo le voy a dar un poquito de cera en crema. Me gusta hacerlo con muñequilla, así que corto un trocito de tela de algodón, tomo un poquito de la cera y lo voy a aplicar
en toda la superficie, muy poquita cantidad, simplemente para que al dejar secar y lustrar, pues como su nombre dice, quede lustroso. Lo dejo más o menos unos 15-20 minutos y ahora ya le paso el paño de algodón y mirad qué preciosidad que queda. Ha quedado absolutamente espectacular. Unos botines manchados de espuma de poliuretano con un color nada favorecedor que han quedado nuevos e impresionantemente bonitos. Un bolso que hemos adaptado a los botines y que hacen un conjunto perfecto y maravilloso. Y un cinturón verde de un color horroroso que terminan este trío estupendo que, bueno, lo combinemos con lo que lo combinemos, nos va a quedar súper original y bonito. Si te ha gustado el trabajo de hoy, házmelo saber en un comentario y dime desde qué lugar del mundo me ves. Te agradezco el ratito que me has dedicado y te pido que te suscribas si aún no lo has hecho, es gratis, para recibir todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. Besito, besito.